Me da absolutamente igual que inviertas en oro. Me da absolutamente igual que inviertas en acciones como puedan ser las acciones de Nvidia, las acciones de OpenAI, las acciones de SpaceX, cualquier tipo de renta variable. Me da absolutamente igual si eres inversor en criptomonedas, si tienes fondos indexados o si tienes casas en República Dominicana, en Madrid y en Miami. Lo que te voy a explicar en este vídeo de menos de 15 minutos, o bien lo entiendes, o bien puede que te vayas a tomar por culo. Y perdóname por hablarte así, porque lo que vas a entender en este vídeo es el fenómeno conocido como carry trade y sus implicaciones denominadas como carry trade reverse. Es muy importante que entiendas este término porque al principio, aunque te pienses que estás en una clase de historia, o entiendes esto o literalmente estás muy, pero que muy jodido. Lo primero que tenemos que hacer es situarnos. En el año 1980, Japón lideraba una de las revoluciones tecnológicas, económicas e industriales que nunca antes se habían visto en la historia de la humanidad. Era la segunda potencia del mundo. El real estate iba literalmente volando. Todo parecía indicar que Japón era una economía imparable, sólida e indestructible. Hasta que hubo un momento, en esa víspera de esa burbuja de las .com que vivimos, seguramente si eres una persona que tienes más de 28 o 29 años, recuerdas perfectamente, en vísperas de ese nuevo milenio que a todo el mundo nos ilusionaba un montón, aunque yo tenía muy pocos añitos, o en vísperas de la llegada del euro. Es decir, al final había mucha expectación y cuando en Japón parecía que todo iba muy pero que muy bien, empezó a complicarse la cosa. Y es que esta revolución que se gestó no se gestó en fondos de inversión, en parques de trading, no se gestó tampoco en grandes corporaciones, se gestó a nivel interno en el seno de familias muy pero que muy humildes de Japón y a este fenómeno se le conoce como el fenómeno Watanabe. Y es que en Japón, cuando llegaron los años 90, literalmente todo explotó. La bolsa quebró. El real estate se fue al garete. Esto se lo dices a tu típico amigo que te dice no, que el euro es muy sólido y que nunca tiene por qué verse mermado o que es imposible que la bolsa de España y el IBEX 35 caigan. Pero bueno, temas aparte, todo se derrumbó a una velocidad de vértigo. Y es que Japón pasó de ser la segunda potencia mundial más grande a verse atrapado en una gran crisis económica y literalmente tener que prácticamente empezar a comer barro. Y es que en cuanto esto sucedió, el Banco Central de Japón intentó reactivar la economía. Entiende este término porque aunque te parezca muy de telediario, seguro que te va a venir muy bien cuando estés hablando con personas en un bar, en un restaurante y puedas demostrar un arduo conocimiento entendiendo únicamente lo siguiente. Hay dos tipos de políticas monetarias que incentivan los bancos centrales: política monetaria restrictiva o política monetaria expansiva. ¿Qué sucede? Que cuando un banco central baja los tipos de interés, esto se llama política monetaria expansiva. Bajan el valor de pedir dinero prestado o los intereses de pedir dinero prestado, devalúan el dinero e incentivan el consumo, incentivan la inversión, incentivan el gasto, es decir, quieren avivar la economía. Y por otro lado hay una política monetaria restrictiva, que esta se ejerce cuando sube mucho la inflación y lo que haces es subes los tipos de interés, como Estados Unidos, que los últimos años los ha tenido muy pero que muy altos, llegando, si no me falla la memoria, al 5,5 de tipo terminal. Y es que al final, cuando tú subes los tipos de interés, lo que haces es buscar congelar la economía, que la gente ahorre más, que la gente gaste menos, que la gente consuma menos y de esta forma que la inflación remita. Y es que toda esta revolución surge a manos de las amas de casa de Japón. Y te puede parecer una coña, pero por culpa de las amas de casa de Japón puede que literalmente quiebres en los próximos meses o años. Y es que al final el Banco de Japón, para estimular la economía, bajó los tipos de interés y la gente ya no llevaba su dinero al banco, porque si tú prestas $1.000.000 y los intereses que te dan, lo estoy exagerando mucho, son de $10, ¿dónde vas a preferir tener tu dinero? ¿En el banco o en el colchón? Y es que a las amas de casa japonesas se les ocurrió un fenómeno que a día de hoy se denomina carry trade y fue prestar todo este dinero fuera de Japón esperando un retorno mayor. Piénsalo de esta forma, prácticamente Japón te está dando dinero gratis. Toma $1.000.000 y solo me tienes que devolver $1.010.000. Repito que lo estoy exagerando mucho. ¿Qué harías tú? Coño, cogerías ese $1.000.000, no hace falta que te vayas a Bitcoin ni inversiones súper arriesgadas, te vas, lo cambias por dólares, se lo das a un banco estadounidense que te dé tipos de intereses en dólares
y literalmente estás imprimiendo dinero gratis. Coges dinero barato, lo pones en un sitio donde te dan un 3, 4, 5% anual y ya estás literalmente imprimiendo dinero gratis. ¿Qué pasó? Que este fenómeno poco a poco se fue haciendo viral, poco a poco se fue haciendo más conocido y llegaron ya no solo familias humildes japonesas, sino personas de todos los países del mundo, se endeudaron de forma masiva y ese dinero lo dieron prestado para comprar SP500, para comprar Nasdaq, para comprar criptomonedas, renta variable, para comprar inmuebles. Cualquier inversión que te diera un 10% al año, si tú tenías que devolver un 1, ya te estaba generando un 9% completamente gratuito. Y es que esto no empezó ni siquiera a ponerse en acción cuando ya estábamos encima de una mesa monetaria, de una mesa de deuda completamente insostenible e incontrolable. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas que estaban pidiendo dinero en Japón, ¿dónde lo estaban metiendo? En Estados Unidos, cuyos tipos de interés estaban entre el 2, el 3, el 4 y el 5%. ¿Qué está sucediendo a día de hoy? Que Estados Unidos está empezando a bajar los tipos de interés y Japón los está subiendo, porque a Japón llega un punto en el que tampoco le interesa tener una moneda hiper devaluada. Y a nada que fortalezca el yen, como se fortalece el yen subiendo los tipos de interés, puede que estemos ante un fenómeno que se puede conocer como carry trade reverse, donde se empiezan a repatriar cientos de millones de dólares, billones, trillones y cuatrillones de dólares que pueden literalmente frenar la economía. Y es que ya pasó en el año 2008 cuando al final vimos una de las mayores crisis de la historia y quiero que pienses lo siguiente: cuando estábamos viviendo una de las mayores crisis de la historia, ¿dónde se refugia el dinero? Que esto es algo que mucha gente no sabe. Tú el dinero lo puedes o rentabilizar o proteger. Cuando hay caos, ¿qué quieres hacerlo? ¿Rentabilizarlo? Hombre, si tienes 1000 euros en el banco, sí, pero si tienes una gran cantidad, quieres protegerlo. ¿Y dónde está uno de los mejores mecanismos de protección del dinero, aparte de metales preciosos y aparte del ladrillo? Exacto, en divisas. Y es que cuando hemos visto la crisis del 2008, indirectamente mucha gente compró yenes para protegerse. Cuando compras y aumentas la compra de yenes, el yen se fortalece y al fortalecerse el yen vemos el primer amago de que deje de salir rentable el carry trade, de que la gente repatrie cientos de billones de dólares y veamos cómo se produce una de las mayores crisis de la historia. Y es que aunque te pueda parecer ridículo, esto se ha utilizado en el mercado de bonos, en el mercado de acciones, en el mercado de índices, es decir, el Nasdaq, el Russell, el SP500 están infestados de dinero que se ha pedido a bajos tipos de interés en Japón y que luego directamente se ha metido en la bolsa americana. Y es que todo este circuito, en caso de que se tenga que repatriar este capital porque Japón siga subiendo los tipos de interés y Estados Unidos, en concreto Donald Trump, que están prácticamente obsesionados con bajarlo y por eso han situado ahí a Kevin Warsh, que es el nuevo chairman de la Fed, como Estados Unidos empieza a bajar los tipos de interés, toda esta gente que ha invertido en acciones, en empresas, en metales, van a tener que cerrar sus posiciones para devolverle el dinero al Banco Central de Japón antes de que sea demasiado tarde y no les salga a cuenta la jugada. Te lo vuelvo a explicar: si sigue subiendo el yen japonés, si sigue aumentando la cantidad de gente que tiene que devolver dinero a Japón, pero cada vez les sale menos rentable porque cada vez es más barato pedir dinero en Estados Unidos y cada vez es más caro pedirlo en Japón, esa repatriación de capitales va a hacer que se cierren millones de posiciones de futuros, va a hacer que mucha gente venda bonos estadounidenses, va a hacer que mucha gente deje de tener dólares. Y ahora tú te estarás preguntando en casa: Miguel, ¿y a mí qué cojones me afecta esto? ¿Tú te imaginas cientos de millones de dólares, billones, trillones y cuatrillones de dólares saliendo en masa de los índices americanos? ¿Tú te imaginas todas estas empresas de inteligencia artificial que están volando literalmente ahora, que de repente se les cierra el grifo, tengan que empezar a despedir y tengan que paralizar proyectos que a lo mejor estaban dando millones de empleos? ¿Tú te imaginas a todas las empresas americanas no pudiendo pagar realmente bonos dividendos porque las empresas están en un estado crítico? Y si a esto todo le sumas que verdaderamente estamos viviendo una burbuja, y aquí te estoy dando mi opinión, pero es que del SP500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, apenas hay empresas verdaderamente teniendo crecimiento real y los índices no paran de volar. Si a esto le sumas que tienes el oro en máximos
que el oro solo sube cuando estamos en la antesala de una crisis. Si a esto le sumas que ha salido SpaceX a bolsa, que va a salir Anthropic, que es el modelo de inteligencia artificial más potente con Claude, si le sumas que va a salir también OpenAI, si le sumas absolutamente todo esto y además le sumas la información de que Estados Unidos tiene prácticamente 40 trillones de deuda, te sale un cóctel Molotov perfecto, que o bien estás preparado ante esto o bien puede darse uno de los escenarios más catastrofistas de la historia de la humanidad. Y es que hay personas que han trabajado incluso en el Pentágono que ya hablaban de un carry trade reverse aproximadamente en el año 2008. Y tú puedes decir, joder, esta gente es una inútil. Lo dijo en el año 2008, estamos a 2026 y todavía no ha pasado nada. Y es que la solución que han tenido ha sido imprimir tal cantidad de dinero que han logrado contener un poco el dique, que han logrado contener un poco la presa, que han logrado postergar un poquito esta solución. Pero bien vemos un reset del sistema financiero inminente, o bien al final vas a ver a los índices volar, vas a ver que tu cartera no para de aumentar, pero que vas a tener que pagar $1 millón por un inmueble, que vas a tener que pagar $5.000 para comprarte un iPhone y que prácticamente vas a estar jodido como nadie. Oye Miguel, si esto es un canal de trading, ¿qué narices haces contándome toda esta película? Mirad chicos, ha habido ya bastantes momentos en la historia, no muchos por suerte. Uno de ellos, mirad, hacía muchos años que el Nasdaq, la bolsa de Estados Unidos, no caía un 5%. ¿Sabéis por qué cayó? Porque Japón, después de estar años despierto, subió por primera vez los tipos de interés. Y es que como Japón siga subiendo los tipos de interés y Estados Unidos bajándolos, de verdad vas a presenciar una de las mayores sangrías que tus ojos jamás han presenciado. ¿Cuál es la solución? La solución es verdaderamente sencilla y es aprender habilidades como el trading que te permitan en caso de caos, en caso de ver al Nasdaq cayendo un 6%, literalmente quebrando a todo el mundo, y tú estar preparado para poder abrir una posición corta. Recuerda que el trading es la única profesión que te permite lucrarte económicamente cuando todo se está derritiendo. O sea que yo ya no te lo pienso decir más. Puedes invertir en absolutamente todo lo que quieras, pero que sepas que como se forme un carry trade reverse, vamos a ver meses o años de depresión económica. Y cada vez hay más indicios de que este se puede formar. Tú solo tienes que elegir y tener un as bajo la manga. Y no es invertir en plata, no es invertir en oro, no es invertir en ladrillo, es invertir en todo lo que tú quieras. Pero sobre todo saber que hay una última bala que vas a tener en el cartucho, que es poder entrar en corto en el mercado y literalmente aprovechar una de las etapas más rentables de tu vida. Y es que nunca se me va a olvidar cómo he visto a cientos de traders decir que han ganado millones de dólares justo cuando ha habido quiebras sistémicas de bancos, de divisas o de empresas. Recuerda que al final el trading es la única profesión que te permite aprovecharte, aunque te pueda parecer poco ético, cuando todo el mundo está sangrando. Espero que hayas disfrutado este vídeo, que hayas entendido cómo una revolución totalmente doméstica y silenciosa en Japón puede ser la culpable de que atravieses uno de los peores años de tu vida, y no estoy aquí para meterte miedo, estoy aquí para que cuando pase tú sepas lo que es el carry trade, tú sepas lo que es el carry trade reverse y sobre todo sepas actuar en consecuencia. Ha sido un placer grabar este vídeo, espero que te suscribas, espero que me dejes un comentario, puedes insultarme, puedes ponerme lo que te salga de ahí abajo y nos vemos en el siguiente vídeo.